La W. Estamos de regreso, aquí sigue la W, Paola, no vamos a entrar en esas honduras porque es que le meto en problemas. No me metan problemas. No, mire, un año sí tiene 52 semanas y piquito. Aquí me están diciendo que tiene una muesca, pero podemos redondear en 52 semanas. Es que por eso cuando uno dice 50 semanas, pues casi un año, Paola. Sí, ¿Y si estaríamos usted, hablando de entonces, 3 años. Casi 3 años, casi. Sí, casi. tiene los 3 hijos. Pero usted da en el clavo, además, y por eso vamos con los expertos. Este es un asunto que habla de enfoque de género, este es un asunto que nos lleva como a pensar de otra manera el tratamiento que se le da a las mujeres, que recordemos en muchas ocasiones, por el mero hecho de tener hijos, les toca una vida mucho más pesada, pero muchísimo más pesada. Claro, Juan Pablo, de todas formas, pues es una propuesta que económicamente cuesta mucho, porque pues el gobierno tendría que asumir esa reducción de semanas que le daría a las mujeres por cada hijo que tengan, máximo hasta 3, y además porque también se está pensando que sea un tema retroactivo, es decir, no solamente para que lo aplique a los hijos que tengan las mujeres de aquí en adelante, sino los hijos que ya tienen las mujeres que están próximas. O sea, Andrea ya le podríamos estar descontando 50 semanas. Andrea le podríamos... Un año menos de ¿O trabajo. desde cuándo empieza, por ejemplo, No, la porque si es vigencia? retroactivo. Sí, sí es Pero ¿desde eso es cuándo? lo que se está pensando, pero digamos que no hay nada definido completamente. Es lo que la ministra Gloria Ramírez quiere incorporar dentro de la reforma pensional para que tenga un enfoque de género y además, Juan Pablo, para que, entre otras cosas, se remunere las tareas del hogar cuando la mujer tiene que dedicarse a la economía del cuidado, mientras que pues tiene su hijo, mientras que tiene la licencia. Entonces, por cada hijo, 50 semanas y para un máximo de 3 hijos. Este sería, o así aplicaría el bono. Pero escuchemos a la ministra, que fue la que anunció esta propuesta justamente ayer en el marco del Día de la Mujer. Central de Denuncias de Sigue la W. Si vamos con el video de la ministra y luego volvemos a promover la central de denuncias, que también es muy importante que ustedes aprendan ese número y lo guarden en su WhatsApp. Pero veamos qué fue lo que dijo la ministra del Trabajo sobre el bono pensional para mujeres que han tenido hijos. Adelante, ministra. Y en materia de reforma pensional, que es un tema tan sensible para el país, estamos trabajando una estrategia que yo he llamado la estrategia de la compensación de género. ¿Eso qué significa? Eso significa que para las mujeres que se han dedicado en su vida a este trabajo del cuidado, haya un reconocimiento por cada hijo criado de un tiempo para el reconocimiento de su pensión. En este momento estamos trabajando para que sean alrededor de 50 semanas por cada hijo criado y hasta 3 hijos. Estamos con el Ministerio de Hacienda y con Planeación haciendo el costeo, o lo que significa la inversión fiscal, y con ello entonces trabajaremos para que efectivamente las mujeres de Colombia sintamos que hay medidas claras que a la vejez nos van a tener algún punto de incentivo para seguir contribuyendo a la productividad y a la riqueza. Una propuesta como esta, Paola, además resulta sorprendente cuando en otros lugares del mundo, no vayamos muy lejos, sino una discusión que se está dando hoy en Francia, lo que se habla es de incrementar el número de semanas que tiene que cotizar una persona para llegar a la pensión. No reducir. No reducir. De hecho, en Francia están en medio de una huelga que no ha parado, que arrancó el martes pasado y que se está prolongando, porque dicen no vamos a permitir que suban las semanas de pensiones o la edad de pensión. Y aquí lo que se estaría planteando, palabras más, palabras menos, y vamos con sus expertos, es que en el caso de las mujeres se pueda cotizar menos tiempo para salir más rápido pensionado. Sí, pero si usted escuchó a la ministra, Juan Pablo, ella dice que la idea es reconocer el trabajo del hogar, la economía del cuidado y el tiempo que las mujeres gastan criando sus hijos y que por eso pues no alcanzan a completar esas semanas que les faltan para pensionarse. Entonces aquí lo que no es claro es si solamente aplica para aquellas mujeres que se dedican a esas labores, a las del hogar, pero pues estas mujeres no están cotizando para pensión porque la economía del cuidado tiene, entre otras cosas, eso, y es que no hay una remuneración para las mujeres. Y lo otro es que se aplica para todas las mujeres que podrían reducir esas semanas por el tiempo que gastan cuando están embarazadas y pues entran a licencia de maternidad después de tener el hijo, pero en este caso
no se entiende por qué si las mujeres en ese periodo pues siguen trabajando, les siguen pagando el salario y además siguen cotizando a pensión. Vamos a ver si nuestros expertos entienden mejor la propuesta. Saluda hasta ahora a Andrés Felipe Izquierdo, vocero de la firma Integral Soluciones Pensionales. Andrés, ¿usted ya pudo entender, estudiar un poco más qué es lo que la ministra está proponiendo frente al enfoque de género en la reforma pensional? Buenas tardes. Bueno, Paola, buenas tardes para ti, para Juan Pablo, para todo el equipo de la W, para María del Pilar y Javier Eduardo. Un saludo muy especial. Yo, digamos, lo primero que tengo que decir es lo siguiente. De entrada, sobre un análisis bastante somero de la discusión, pues cualquier política o cualquier propuesta que esté encaminada, aunque sea a dar unos primeros pasos por la equidad de género, para romper estas barreras que tienen las mujeres en el mercado laboral y en el sistema pensional, pues debe ser bienvenida. Pero lo que también veo es que la propuesta de ayer fue como una rueda suelta que echó a rodar la ministra, pero no le veo el mayor sustento, ¿no? Digamos, no hay claro cuánto le costaría al sistema este bono pensional, no está claro quién podría o no ser beneficiario, sino simplemente hay como una idea donde la ministra en el Día de la Mujer dice que la mujer por gestar o por criar, incluso ni siquiera por gestar, sino por criar un hijo o un niño, pues tendría derecho a las 50 semanas. Entonces yo creo que la idea hay que madurarla muchísimo. Me gustaría que el gobierno fuera un poquito más claro, porque este es un tema bastante complejo, y aquí hay temas de sostenibilidad fiscal, aquí hay temas del enfoque de género y la verdadera lucha por romper las barreras que las mujeres enfrentan en el mercado laboral y pensional. Y no podemos darlo simplemente sobre una idea suelta. Entonces creo que hay que madurarlo mucho. Venga, Andrés Felipe, yo quiero que sobre eso nos detengamos en un punto que finalmente era lo que yo estaba aquí tratando como de dilucidar con Paola, pero que para mí es como inquietante. Claro, Paola dice, una mujer está en licencia de maternidad, pues no cotiza. ¿Qué digo? Cotiza, sigue cotizando, claro. Pero de todas formas, cuando usted le quita el tiempo, hacían 3 años de cotización, empieza a restarle al ahorro de todos, que finalmente es esa gran bolsa de donde luego se pagan las pensiones presentes, ¿no? Y además, y eso, o sea, entre uno más analiza esto, como que más aristas siguen saliendo. Entonces uno dice, bueno, el gobierno quiere unificar el sistema a través de un sistema de pilares, listo, todavía no tenemos mayores detalles, pero hay que ver entonces si este beneficio o eventual beneficio cubriría solo el pilar 1 que administra el régimen público o el pilar 2 que administrarían las AFP. Pero hay una cosa adicional, y creo que es a quien está dirigida esta propuesta. Ajá. Esto no está dirigido a las mujeres del sector formal, porque las mujeres del sector formal pues tienen su empleo, tienen la licencia de maternidad, durante los 9 meses, digamos, pueden trabajar. Una mujer por estar embarazada no está incapacitada, simplemente tiene que tener un cuidado diferente, pero su licencia está totalmente cubierta. Entonces creo que esto debería, y aparentemente así, pareciera que así es, estar más dirigido a aquellas mujeres que no logran entrar al mercado formal. Nosotros estamos en un país donde 6 de cada 10 personas no hacen parte del mercado formal, están en la economía informal. Creo que es allí donde deberíamos dirigir los esfuerzos. Entonces yo, antes de buscar este tipo de medidas como que no quedan tan claras, buscaría más bien la opción de que nos pongamos a dar el debate serio de cómo vamos a promover la economía del cuidado. ¿Cómo vamos a promover el acceso real al sistema de las mujeres? Es decir, no basta que a una mujer le digan que tenga 50 semanas, un bono pensional de 50 semanas cotizadas por cada hijo, sino que en efecto la mujer pueda tener un acceso al mercado laboral y que su condición de mujer, la gestación, claro, cuál es una decisión, no le frustre eso. Porque sí, a la larga, si no solucionamos eso en las 50 semanas, si la mujer no logra las semanas requeridas, no le van a servir para nada, esa es la verdad. Claro. Bueno, quiero saludar también, Juan Pablo, hasta ahora a María del Pilar López. Ella es economista y profesora de la Universidad de los Andes. María del Pilar, usted, además de ser una gran economista, pues es también mujer, y seguramente le interesa escuchar que dentro de estas propuestas del gobierno se esté pensando en el enfoque de género. Pero ¿cómo ve esta propuesta específica de hacer esa reducción de semanas y sobre todo si es viable fiscalmente lograr que se materialice? Bueno, buenas tardes, Paola, Juan Pablo, el resto de la mesa, y saludo a mis compañeros en esta conversación, a Andrés y a Javier. Primero, Paola, yo quisiera como dar un diagnóstico muy general de en dónde estamos acá. Nosotros en este momento, muy brevemente, tenemos un sistema pensional bastante, digamos, estoy hablando del público, bastante regresivo, con muy poca cobertura, con unos subsidios
muy altos y además que es poco sostenible en el tiempo. Por otro lado, también sabemos, y la evidencia es súper fuerte en esto, pues la carga desproporcionada que las mujeres, que las colombianas tenemos en labores de cuidado, casi 3-4 veces más que horas diarias que los hombres, que es casi media jornada laboral diaria. Cuando uno combina estas dos cosas, cómo está el sistema pensional y las cargas de cuidado, lo que uno observa es que en algún momento de la vida laboral parece que el porcentaje de mujeres y hombres que están cotizando es muy parecido, pero cuando uno mira el porcentaje final de cuántas mujeres y hombres se están pensionando, hay una diferencia de 10 puntos porcentuales, o sea, hay muchísimas menos mujeres pensionándose que hombres. Esto se debe en parte, digamos, un pedazo a este diferencial de edad, pero en parte a lo que ustedes estaban mencionando, a esas mayores interrupciones que existen en la historia, digamos que las mujeres presentan en la historia, en su historial laboral, precisamente por, pues, por ejemplo, por labores de cuidado y por tener hijos. ¿Esto qué implica? Que la probabilidad que una mujer cumpla con un mínimo de semanas sea más baja, digamos que es más difícil que las mujeres cumplan con el mínimo de semanas y por tanto no se pensionen, y que adicionalmente, digamos, dependiendo del régimen, que el nivel de ingreso que obtienen al final para retirarse, pues es menor. Cuando uno mira este diagnóstico y esta propuesta de la ministra, uno se da, digamos, esto se intenta corregir con el diferencial de edad, donde se intenta compensar a las mujeres por estas labores de cuidado, digamos, pensionándose antes, pero esto puede tener implicaciones, digamos, negativas. La propuesta de la ministra es utilizar otro mecanismo de compensación, que es un mecanismo de compensación más directo. Ahora, ¿qué me parece bueno de este tipo de políticas, de este tipo de medidas que no están siendo absorbidas por la edad? Las mujeres no somos un grupo homogéneo, y claro, cuando tenemos un diferencial por edad, estamos asumiendo, digamos, que todas las mujeres están enfrentando a los mismos obstáculos y a las mismas barreras en el momento de labores de cuidado. Y esto claramente no es cierto. Como estaba diciendo Andrés, Andrés, ¿sí? Sí. Este tipo de políticas sí genera un diferencial y de una u otra manera, así no se esté mencionando, sí está teniendo en cuenta un enfoque interseccional. Digamos, mujeres como yo que voluntariamente decidimos no tener hijos, nosotros no deberíamos, por ejemplo, recibir estos beneficios de compensación, por ejemplo, por edad, que puede sonar un poco polémico, pero mujeres que tienen 1, 2 o 3 hijos, que están, por ejemplo, en la informalidad, sí deberían tener, o sea, sí se debe reconocer las labores de cuidado como un trabajo. Y eso es lo que este tipo de medidas hace, diferenciando a través de estos enfoques de interseccionalidad que no todas las mujeres somos iguales. Ahora, ¿qué falta? Pues digamos, ¿cómo se reconoce esto? ¿No? Las diferencias de mujeres por ingreso, por ejemplo, nivel educativo, si son madres solteras o no, faltan muchos detalles, pero creo que esto es una medida que, por lo menos por lo poco que sabemos, me parece que puede ir encaminada bien, o sea, reconocer a las labores de cuidado y especialmente, digamos, a madres, pero obviamente seguimos con distorsiones, que se puede generar otro tipo de distorsiones. Con respecto a qué tan sostenible, digamos, fiscalmente hablando realmente es poco lo que puedo decir en este momento, porque eso creo que el Ministerio de Hacienda, como dijo la ministra, pues se tienen que sentar a hacer cálculos, números, dependiendo además de cómo va a ser esto. Ella dijo, digamos, 50 semanas, pero 50 semanas para absolutamente todas las mujeres que tengan hijos, incluidas las formales, incluidas las que gozan de licencia de maternidad, o como mencionaba Andrés, si esto está, por ejemplo, enfocado únicamente a madres, digamos, madres jefas de hogar o madres solteras que están, por ejemplo, dentro de la informalidad, que la historia es distinta y los números darían distinto. Si a mí me preguntan, a mí me parece que es una buena medida. Claro, que lo ideal sería que se corrigiera el diferencial de edad y se dejara... Es que para allá voy, profesora. Y se dejara así. Profesora María del Pilar, pero es que usted arrancó explicándonos lo del diferencial de edad, que es algo pues que históricamente existe y que además uno lo ve en los sistemas pensionales del planeta entero. Esto, de una u otra forma, no va como en contravía, o no sé si en contravía, pero termina desbeneficiando más a las mujeres si no se llegara a corregir ese diferencial de edad. Y no quiero aquí sonar machista, ni mucho menos, y le ofrezco disculpas a usted y a mis compañeras en la mesa de las mujeres que nos están viendo, pero si a una mujer le dices, mire, ya no son a los 57, sino que además si usted tiene hijos, entonces eventualmente ya sería a los 56 o a los 55 años, pues uno como hombre dice, ¿y nosotros qué? Entonces nos toca cargar más con el peso de la gran canasta pensional del país por el mero hecho de que en el momento de nacer pues salimos hombres.
Claro, pero tú estás asumiendo que esto es como un regalo que se le está dando a las mujeres, y estos no son regalos, digamos, o sea, el trabajo de cuidado, las labores de cuidado son un trabajo, y esta es la manera en la que se está reconociendo. Ahora, se debe reconocer de manera diferencial también dentro de las mujeres. Yo nuevamente repito, si yo pudiera tomar decisiones acá, yo igualaría, incrementaría la edad de pensionarse, pero corregiría a través, por ejemplo, este tipo de compensaciones directas, bien sea o en dinero directo o a través de semanas, corregiría la carga desproporcionada que tienen las mujeres a lo largo de su vida laboral por tener hijos y por labores de cuidado. Pero es muy importante entender acá que esto no es que a las mujeres se los están regalando y ya, o sea, esto no es así. Digamos, hay un costo de las labores del hogar que no se está reconociendo en el trabajo, porque estas 4 horas que las mujeres gastan diariamente en labores del hogar y en labores de cuidado versus 1 hora que gastan los hombres aproximadamente, esto no está entrando en la cotización de la pensión de las mujeres, no lo está haciendo. Sí, y la manera como se está intentando corregir eso es a través de este tipo de compensaciones, obviamente que toca mirar con detalle. Claro, no, por eso hacía esa previsión y por eso además les ofrecía excusas desde el comienzo, porque sé que la pregunta podía sonar tremendamente insensible y tampoco es la intención. Adelante, Paola, porque tiene usted más analistas para revisar este tema. Sí, señor Juan Pablo, voy a saludar al profesor Javier Almanza, director del área laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, quien está también hasta ahora con nosotros para tratar de analizar desde el punto de vista laboral cómo se ve y pensional, pues cómo se ve esta propuesta. ¿Ustedes cómo la analizan, profesor Almanza? Saludos a todos, Paola, Juan, Andrés, María del Pilar, espero que estén muy bien. Bueno, el tema realmente fue una bomba que nos explotó, esa pildorita en esos segundos que pudo haber tenido la ministra, y da para especular todo lo que estamos haciendo en este momento. Pero de pronto automáticamente al momento de conversar nos damos cuenta, hay que mirarlo desde varias ópticas. Si bien es cierto, reconozco puntualmente esa diferencia, esas semanas por ese esfuerzo que podemos hacer, jamás podremos comparar a una madre con otra mujer que no haya sido madre, porque automáticamente sabemos el desgaste lógico, físico que puede tener un hijo. Prácticamente son 6 años de transmisión genética y de desgaste, más o menos los estudios lo han determinado de esa forma. Eso es un elemento a considerar. Es una medida de orden internacional reconocer el trabajo y la labor doméstica, y eso es algo positivo de la reforma. Eso hay que reconocerlo, porque esa compensación numérica de semanas puede ser una luz al reconocimiento de esa circunstancia. Perfecto. Sin embargo, también hay que aterrizarlo en un plano un poco más real dentro de la economía que podemos tener nosotros en este escenario. En la parte compleja del asunto en nuestro sistema pensional. Y hay que reconocer algo, que nuestro sistema pensional en Colombia tiene un gran problema. Es la generación del empleo que genere cotizaciones permanentes y válidas para que pueda sostenerse. Es indispensable reconocer y considerar que nuestro sistema no tiene un nivel de cotizaciones óptimo. ¿Eso qué implica? Consideraciones laborales, es decir, contratos laborales y vinculaciones formales. Ahora, referente a las semanas, reconocerles válido no es un regalo, es cierto, coincido, no es un regalo, es un reconocimiento a esa condición, incluso una especie de equivalencia a lo que ha invertido. Pero el problema no es ese, el problema es financieramente cómo vamos a hacer o cómo se va a hacer para justificarla. Y lo que decía Juan es cierto, en este momento, y hay que afianzarlo, Francia ya lo ratificó porque ya entró como ley prácticamente para aumentar la edad a los 64 años. Algunos sabemos que el sistema pensional tiene que aumentarse obligatoriamente la edad. Algunos hablan de aumentar de los 57, pero ya con esta reforma automáticamente, o con esta luz que va a tener de reforma, la carga la va a tener el hombre, que sería aumentarlo aproximadamente a los 65 años. Me atrevería a decir para compensar eso en cotizaciones. Es lo primero que yo podría pensar en este momento, porque sabemos que no tenemos ingresos suficientes para sostener el sistema. Entonces, si uno ve de pronto los comentarios de los diferentes analistas del punto de vista tributario o desde el punto de vista del recaudo, de las situaciones de orden fiscal, nos vamos a encontrar inicialmente con eso, que realmente no hay cómo sostener, no va a haber sostenibilidad de esas semanas. ¿Qué va a pasar? Que obligatoriamente tendremos que entrar en apalancar o aumentar esas semanas necesarias de cotización para poder sostener esa carga. Eso es el primer escenario que podría presentarse. Pero puedo añadir, puedo agregar una cosa, eso depende si la focalización no se está dando bien. O sea, si esto se plantea de una manera tan general, digamos, es que no sabemos mucho, pero si esto realmente se focaliza bien en las mujeres
de 1 a 3 hijos, que están, por ejemplo, en la informalidad, que tienen una sobrecarga de labores de cuidado, que esa información se puede conocer. Yo creo que eso se podría compensar, digamos, la compensación fiscalmente no es tan alta y podría salir, por ejemplo, de otro tipo de correcciones que obviamente pueden ser en este momento políticamente no muy viables, pero que sí existen medidas. Bajar, por ejemplo, todos esos subsidios a las pensiones altas, que es bárbaro en el régimen público. Por ejemplo, pensar en lo que tú estabas diciendo, Javier, aumentar la edad de pensión. O sea, sí existen otras maneras. Obviamente, si la medida es tan general como para todas las mujeres que tengan de 1 a 3 hijos y adicionalmente a eso, seguimos con este diferencial de edad, pues digamos, puede haber, digamos, la distorsión es mayor y el costo fiscal es mayor. Pero si la política está bien focalizada, que todavía no sabemos, pues yo siento que eso podría corregir de una u otra manera el mayor costo. Director, es que aquí al chat del YouTube nos han llegado varias preguntas de oyentes que dicen... Ahora, haciendo una salvedad, no, aquí estamos en un escenario de la especulación soberano, ¿no? Sí, porque es una propuesta. No conocemos texto, no conocemos detalles, estamos tratando como de aterrizar la medida viendo su viabilidad y sobre todo qué es lo que implica, ¿no? Pero adelante, Camila. Sí, señor. ¿Qué pasaría con los hombres que cuidan a los hijos en su hogar, que la mamá no está? Pues todavía no sabemos, hay posibilidades, digamos, hay propuestas. Hace poco leí una propuesta de una investigadora en una universidad en Estados Unidos, en un centro de investigación, un profesor de la universidad, donde de hecho proponen, por ejemplo, que haya compensación compartida, ¿no? O sea, que sea la suma de papás y mamás de los aportes de pensión, cómo se puede hacer esta compensación. Digamos, ahí se pueden plantear otras cosas, pero claramente, digamos, ahí se estaría perjudicando a aquellos hombres que son cuidadores también. Pero yo digo una cosa, lo que María del Pilar dice es muy cierto respecto a la compensación entre hombres y mujeres, pero eso ya lo tenemos en la ley, y la pensión familiar. Entonces, en el régimen de prima media, digamos, las parejas, un hogar normal, incluso esto aplica para parejas del mismo sexo, pueden unificar sus semanas, entre los dos lograr los requisitos mínimos y se les paga una pensión, y en el régimen de ahorro individual pasa igual con el capital. Entonces, esas medidas de compensación de alguna manera ya están planteadas, pero tal vez como mucho en Colombia hemos planteado muchos temas, pero no los hemos terminado de implementar bien. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Hay otra cosa, y es que hoy, digamos, en los últimos meses que hemos visto, a finales del año pasado, el presidente Petro diciendo, bueno, vamos a hacer una reforma pensional por pilares, de 1 a 4 salarios mínimos, todo el mundo paga colpensiones y el resto voluntariamente para los fondos privados. Pero ahí, digamos, se corrige parcialmente la regresividad del sistema público, pero no estaríamos haciendo nada para corregirla definitivamente. También nos han dicho, vamos a hacer un pilar solidario para que las personas excluidas del sistema general de pensiones pues puedan tener un bono de 500.000 pesos al mes. Entonces decimos, buenísimo, eso es una buena idea, eso es una deuda que tiene nuestro sistema pensional porque ha sido sumamente injusto con los más necesitados. Por eso 3 de cada 4 en edad de pensión no se pensionan y ese 1 de cada 4 que se pensiona con un subsidio cada vez más alto de parte del Estado. Eso es una regresividad espantosa. Entonces, a mí me gustaría que más bien sobre la base de cosas ciertas, el gobierno, digamos, rescato y valoro muchísimo esa disposición del gobierno de siempre plantear estos debates. Y eso yo se lo celebro plenamente al gobierno nacional y en esta oportunidad a la ministra Gloria Inés. Pero cojamos tema por tema, porque entonces estamos votando quincenal, mensualmente temas diferentes, entonces uno hace el esfuerzo de tratar de abordar todos los temas, pero al final todo queda en una nebulosa y hay... Parte de esto, a mí me gustaría que la reforma laboral, que ya el Ministerio del Trabajo la puso a rodar el primer borrador, estuviera abordando estos temas. Porque ¿de qué nos sirve plantear condiciones diferentes para las mujeres? Que estoy de acuerdo tanto con María del Pilar como con Javier, que esto no es un regalo, esto es una mínima, muy mínima compensación. Pero en vez de hacer eso, en vez de buscar más compensaciones que pueden ser inútiles o que podrían ser inútiles, busquemos es cómo lograr el verdadero acceso de la mujer al mercado laboral. Ahí está el quid. Uno en el sistema pensional puede hacer lo que quiera y se puede inventar pilares, se puede inventar cuentas nacionales, puede acabar los subsidios, pero en tanto la gente no cotice, no hay pensión, porque el Estado no puede garantizar una pensión. Claro. Andrés, permítame por favor, y María del Pilar, es que quiero hacerle una última pregunta al profesor, porque se nos acaba el tiempo, al profesor Javier, y es que usted mencionaba el caso de Francia, pero también tenemos el antecedente argentino, en donde pues en ese país también se vienen reconociendo las labores de economía
economía del cuidado en la jubilación de las mujeres. En el caso de Argentina es 1 año de compensación de aportes por cada hijo, 2 años si es un hijo adoptado y 1 año adicional si se trata de un hijo que tenga pues alguna discapacidad. Pero, profesor, es que ninguno me ha respondido. ¿Esto es viable fiscalmente? Obviamente no se sabe todavía porque aquí lo estamos diciendo, lo hemos repetido, esto apenas es una propuesta, pero ¿quién asumiría ese costo de lo que dejarían de aportar las mujeres si es que la propuesta pues es aprobada? Profesor Javier. La respuesta va a ser impopular, pero es la obligación desde el punto de vista de la academia. Claramente la tendríamos que pagar absolutamente todos dentro del ejercicio de la reforma. Técnicamente es, obviamente, un aumento en la reserva fiscal. ¿Qué va a pasar? Aclarando también incluso uno de los temas de discusión. En seguridad social, los temas y las cotizaciones son 51.96 semanas aproximadamente y redondeamos todo coloquialmente a las 52 semanas del año de la cotización. En el caso argentino es fabuloso el ejercicio, sin embargo, fiscalmente, ¿cómo se ha podido sostener? Sería el Estado en este momento que tendría que seguir subsidiando eventualmente ese espacio, pero automáticamente, coincido también con Andrés, hasta que no se genere una política de contratación generosa y robusta, incluso con inclusión, con temas de género en particular, no podríamos hablar de cómo sostener. Realmente la óptica inicialmente planteada considero que es inviable, solo por el simple hecho que lo estamos hablando, que considero jurídicamente y socialmente el reconocimiento a esa condición, pero claramente. Pero también hay que mirar el escenario monetario porque no podemos mentirnos y aquí hay que hablar de ese tipo de economías. Primero de focalizarlo y segundo de poder mirar la posibilidad fiscalmente si podrá sostenerlo. Entonces, para resolver de pronto un tema, la otra circunstancia de las cotizaciones, hombre, uno de los temas para regular de pronto y poder normalizarlo sería que las cotizaciones también se hagan sobre toda la vida laboral y no sobre los 10 ni los 20 años para evitar descompensaciones como ha pasado en el sistema. El típico caso, que la persona cotizó durante 20 años o de 15 años o 13, 14 años aproximadamente sobre un salario mínimo y a lo último lo que hizo fue aumentar su tasa de cotización y ¿qué llevó al resultado? El sistema tiene que responderle a él por la cotización de los últimos 10 años. Esa gran diferencia es lo que nos ha llevado en algún momento, adicional a los subsidios, a no poder tener una política clara de poder subsidiar o de poder financiar cotizaciones o pensiones solidarias o renta básica universal como lo hablamos en seguridad social. Entonces la tarea, digamos, no va a ser fácil, pero la respuesta es desalentadora en este momento porque me atrevería a decir hoy que si de pronto esa propuesta tal cual como la está manejando, sin focalizar, no tendría sostenibilidad y no tendríamos cómo pagarla. Porque hoy hay que reconocer que las pensiones en nuestro sistema pensional colombiano no se están pagando de las cotizaciones, sino de las mismas cuentas o subcuentas que tiene el Estado. Sí. Eso no podemos desconocerlo. Financieramente ha sido inviable el sistema. Tendremos que aumentar la edad de pronto de los hombres a los 65 o 67 años eventualmente para pensar ahorita en sostener aproximadamente esas 150 semanas si llegara a ser o darse esa posibilidad. Por eso es que toca ver, a ver, rapidísimo, profesora María del Pilar. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, hoy como está el sistema no es sostenible. Y si a esto le agregamos esta distorsión mayor, pues digamos, es algo que lo va a hacer aún más insostenible. Sin embargo, creo que es necesario reconocer las labores de cuidado que recaen sobre las mujeres. Una manera, digamos, que creo yo que podría solucionarse esto es corregir por el diferencial de edad y compensarlo con estas compensaciones directas a través de semana únicamente a las mujeres que están teniendo hijos o que, digamos, hijos con ciertos niveles de ingreso, etcétera, etcétera. Porque de una u otra manera esas labores de cuidado hoy se están reconociendo con este diferencial de edad, pero esto, digamos, se la reconoce de manera adicional, pero genera un hueco adicional. Entonces creo que, vamos, por ahí lo que parece ser es que si está tal cual como está y no se contrasta o no se compensa de otra manera, no creo que vaya a ser sostenible. Bien. Profesora María del Pilar López de la Universidad de los Andes, profesor Javier Almanza de la Universidad del Rosario y Andrés Felipe Izquierdo de Integral Soluciones Pensionales, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y el debate seguirá porque finalmente esto tendrá que aterrizarse en el Congreso de la República, tendrá que convertirse en un texto que ahí sí ya nos permitirá un debate mucho más aterrizado y sobre todo veremos qué ocurre en el Congreso de la República.